escucha afuera? Buenos días. Dos, sí. Sonido, uno, dos, sí, uno, dos, sí. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Uno, dos, sí. Sí, sí, sí. Dos, sí, sí, sí. Dos, sí. Ahora sí. Buenos días. Buenos días. Como en la escuela, ¿ven? No. Dos, sí. Sí. Ahora sí. Parece que yo era el culpable. Dos, sí. Bueno, sean todos bienvenidos esta mañana. Calvary Cela les da la bienvenida a todos y es una mañana muy bonita. Llovió, ¿ya? Es necesaria el agua, ¿ya? No se asuste porque llueve, ¿ya? Y agradecer al Señor por este lugar que podemos estar juntos reunidos para estudiar su palabra. Quiero, si usted tiene su Biblia, vamos a continuar con nuestro estudio de Mateo. Mateo, capítulo 12. Ustedes saben que vamos ahí en versículo 30 de este capítulo 12. Quiero hacer un comentario antes de iniciar. Algo yo creo que es interesante en este tiempo en el que estamos viviendo. Uno escucha, normalmente hace casi 40 años atrás, hablar de podcast era algo que, ¿qué es esto? ¿Ya? Y si usted va más atrás, hace 120 años atrás, hablar de libros de la familia para tener un matrimonio feliz, para tener una familia exitosa, no existían. No se vendían, no eran libros que estaban ahí o para ser exitoso o una vida de propósito o ese tipo de libros en ese tiempo no existía. ¿Qué es lo que hacían entonces los creyentes en ese tiempo? Bueno, estudiar la palabra y entender que realmente el punto es un matrimonio, una familia, una iglesia saludable depende de que esté en ese lugar. Y nosotros como iglesia entendemos que Cristo debe estar ahí. Cristo es el centro. Entonces, yo no estoy diciendo que usted no vaya a la librería y compre libros, pero a veces nos desgastamos demasiado en libros que lo único que hablan es de experiencias personales. A veces escuchamos podcast de mujeres con sus traumas y con sus cosas, de hombres con sus traumas. Y bien, el punto es, si lo que Él me va a decir, lo que Él me va a enseñar está en la palabra, entonces, ¿qué necesito hacer yo? Es ir a la palabra. Porque ahí tengo todo lo necesario para la vida y la piedad, dice el apóstol Pedro. La palabra de Dios es inspirada, la palabra de Dios es sin error. No contiene error ni nos va a conducir nunca al error. Entonces, hablamos a veces y a veces la gente compra libros para ser más santos, más consagrados, pero nos olvidamos que la consagración es el resultado de mi comunión con Dios. No es al revés. El resultado de lo que usted está haciendo se supone que debiera ser ese resultado de su relación profunda con Dios.
Vea la historia de Sansón. Sansón era un hombre que había sido consagrado. Y lea ahí el relato desde el capítulo 13 de Jueces en adelante. ¿Cuántas veces usted encuentra a Sansón teniendo comunión con Dios? Pero él pensó, dijo, ya lo tengo, hago. Y todo lo hacía solo. Lea usted también. ¿Cuántas veces Sansón pide ayuda a alguien para hacer algo? Él todo lo hizo solo. Llegó a un punto en donde obviamente debió reconocer su pecado, y se arrepintió y todo lo demás. Y usted sabe la historia. Entonces estamos viviendo en este tiempo en que el énfasis está centrado siempre en alguien que no sea Cristo. Usted, matrimonio feliz. Usted es el responsable. No, el punto debe ser Cristo. Ese es el punto. El quién de la vida cristiana. Y si el quién de la vida cristiana está correcto en su corazón, eso se va a reflejar en su vida, en su matrimonio, en su familia, en su hogar, con sus hijos. Pero si no es así, haga lo que haga, lea los 20 pasos para tener éxito y va a seguir. Y va a seguir frustrado, y va a seguir desanimado, y va a seguir viviendo en un péndulo emocional y no estabilizado en Cristo y en su palabra. Porque en Cristo estamos, ¿qué dice la Escritura? Casi completos. No, ¿verdad? Completos en Él. Entonces a Él es el que tenemos que buscar. A Él es el que tenemos que obedecer. A Él es el que tenemos que conocer. Y yo creo que es importante para nosotros en este tiempo. Por ejemplo, si usted lee a los que les gusta leer a Spurgeon, a este pastor, vea lo que voy a decir, a este pastor bautista, ¿verdad? Su enseñanza, él nunca usó lo que le llaman estas series de la familia, series de criar los hijos, series del esposo, series. Enseñaba el Evangelio, enseñaba a Cristo. Y ese era su enfoque. Y sus sermones y todo lo que usted puede ver, ahí hay montones de libros. A mí para un cumpleaños, alguien aquí me regaló una colección de esos, ¿ya? De vez en cuando los leo. Es increíble, es Cristo, cristocéntrico. Y vea, hoy día la gente no es suficiente la Biblia. No es suficiente la Biblia, necesito algo más. Necesito un libro que me ayude a ser mejor persona. Ahí está, la Biblia. Ustedes han sido limpios, dijo Jesús, por la palabra que yo os he hablado. Y esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios para nosotros. Entonces, cuando abrimos la Biblia, lo que estamos haciendo es eso. Y decir, Señor, háblanos, que queremos escucharte. Háblanos, Señor, a nuestra vida. Enséñanos, corrígenos. Muéstranos más de tu carácter. Háblanos, Señor, y ayúdanos a ser más como tú. En el poder de tu Espíritu Santo lo podemos hacer. Pero mientras nosotros estemos centrados siempre en lo que yo, va a ser difícil. Ahora aquí, después de este comentario, que yo creo que es un tiempo en el que debemos estar enfocados. A veces escuchamos personas que no abren la Biblia para enseñar. Y nos gustan. La gente se sienten y te reta, pero sin ningún fundamento bíblico. Si no hay fundamento bíblico, entonces ¿cómo yo voy a poder discernir? ¿Cómo yo voy a poder poner un fundamento y decir esto es? No se trata de lo que yo piense o de lo que yo crea o de lo que yo quiera, a lo mejor, o de la forma en que yo quiera tratar a la gente. Se trata de lo que la Biblia me dice a mí. ¿Cómo yo debo actuar? De eso se trata. Esta es la teología, de aquí nace la teología. La teología no nace de nuestra mente o de nuestro pensamiento. Así, hoy día se me ocurrió y voy a actuar de esta manera. No, la teología nace de aquí, de la palabra de Dios. Es aquí donde nosotros conocemos quién es Dios.
Es aquí es donde nosotros conocemos a qué vino Jesús. Es aquí donde nosotros conocemos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad, vino y murió en la cruz para darnos vida. Es aquí donde nosotros aprendemos a vivir la vida cristiana y la llevamos a la práctica en nuestro diario vivir. Pero si yo pienso que se debe hacer así o se debe hacer acá, y lamentablemente hay personas que escuchan y se frustran cuando no pueden, porque saben, en nosotros no está el poder. Es el poder en el Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Para vivir la vida cristiana necesitamos eso en nuestra vida. Entonces es importante que nos aferremos. Bueno, ¿qué es lo que usted va siempre a llevarlo a ser más como Cristo? Es la palabra. La palabra. Ese es el énfasis. Debemos ir a la palabra. Y debemos confiar y creer. Porque a veces hablamos de casos, como diría por ahí, ¿y esa rosa qué hace ahí? No. Ven, las que lo ven ya saben de lo que estoy hablando. Y empieza ahí Pero el asunto es que a veces hablamos de esto como que si fuera algo imposible en este tiempo. Como que si Dios no pudiera hacerlo hoy. Ya sea para sanar, para restaurar matrimonios, para hacer lo que solo Él puede hacer. Y eso es cuando nosotros traspasamos nuestras limitaciones al texto. Y lo mismo cuando oramos. Oramos y a veces oramos y transmitimos nuestras debilidades. Acuérdense, estamos orando al Dios creador del cielo y de la tierra. No a la persona que está a la par. Yo no oro para que me escuche usted. A mí me interesa que me escuche Él. Porque Él sí tiene poder para hacer lo que solo Él puede hacer. Entonces es tiempo de estar volviendo. El verdadero avivamiento es un avivamiento que siempre nos va a llevar a la palabra de Dios. Esos movimientos reformadores que aparecen por allá por 1500 es porque volvieron a la palabra de Dios. Y eso es lo que debe ocurrir. En este tiempo lo que necesitamos es volver a lo básico. Y lo básico es la palabra de Dios. Ahí está lo esencial para usted y para mí. Tomarla, atesorarla, creerla y apropiársela. Y lo más importante, vivirla. Vivirla. A veces nos toca pasar situaciones en nuestra vida, a usted le ha pasado, en donde va a tener que vivir lo que cree. Y los pastores a veces van a tener que vivir lo que predican. Entonces, qué importante es volver siempre a esto, a la palabra de Dios. Cristo y su palabra es suficiente para nosotros como iglesia. Él es la cabeza de la iglesia y su palabra es suficiente para transformar, cambiar las vidas y limpiar las vidas de cada uno de nosotros como lo ha hecho hasta ahora. Ahora, aquí, entrando al texto de esta mañana, vamos a ir al versículo 30 de este capítulo 12. Ya miramos un poco en el contexto y vamos a ver eso cuando lleguemos al verso 31. Pero aquí el Señor manda algo que es importante cuando Él comunica esto aquí. Dice, ¿conmigo o en contra de mí? Es lo que el Señor dice aquí. Y fíjense aquí en el verso 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Jesús está aquí, ¿ya? Y mirando al pueblo. ¿Se acuerdan en el capítulo 9 cuando miramos ahí que el Señor ve al pueblo de Israel como ovejas sin pastor? Bueno, el Señor está mirando a esta gente así. Haciendo el trabajo, haciendo la cosecha. Pero, ¿qué está ocurriendo aquí? Estos líderes, estos fariseos, estos saduceos, estos líderes religiosos, lo que están haciendo es entorpecer. Es lo que ellos están haciendo aquí. La están poniendo difícil.
Y lo que ellos están diciendo aquí es que todo lo que Jesús había hecho era hecho en el poder de Satanás. Esto es lo que los líderes están diciendo. Entonces Jesús dice aquí, y fíjense qué sencillo lo pone Jesús. Dos bandos. No 3, ni 4, ni 5, ni casi 6. No, 2. Solo el de Dios y el del innombrable, el otro. Satanás. No hay más, es lo que él dice aquí. Fíjate que Jesús dice, el que está conmigo, el que ha nacido de nuevo, ese está conmigo. Y el que no está conmigo es el que está en contra de mí. Y esto es lo que Mateo está diciendo. Y en el contexto aquí, y si usted va a mirar más adelante, y si está leyendo la Biblia, en el Evangelio de Marcos, más adelante usted lo puede leer, en el contexto aquí es de salvación. En Marcos, pareciera que existiera, en Marcos 3 pareciera existir una contradicción, pero no lo hay, porque en Marcos está hablando de servicio, aquí está hablando de salvación. Aquí está hablando de salvación. En Marcos está hablando de la idea, ojalá todos pudieran servir. Lamentablemente en el cuerpo de Cristo tenemos de todo, pero hay algunos que no les gusta el cuerpo y siempre están rechazando. Mientras seamos y estemos de acuerdo en lo esencial, gloria a Dios. En lo esencial, en doctrinas esenciales. Y en otras formas y otras, bueno, cada uno tiene la libertad. La libertad. Entonces aquí el Señor está hablando acerca de que estos hombres están diciendo que todo lo que él había hecho, lo había hecho en el poder de Satanás. ¿Se acuerdan? Cuando liberó ahí el demonio y sanó a este hombre que tenía problemas para hablar y oír. Entonces aquí el Señor dice, conmigo no hay neutralidad. Ahora, usted no necesita estar oponiéndose a Cristo para estar contra de Él. Lo único que necesita es no estar con Él y ya está en contra de Él. Y eso es lo que la gente a veces no entiende. Está casi, no. ¿Se acuerdan Agripas? Casi me convences. Le dice ahí a Pablo. Ojalá, pero no es suficiente. Sigues estando fuera. Sigues estando en contra de Él. A lo mejor no hace nada en contra de Dios, pero bueno, al no tomar a Jesús y recibirlo como Señor de su vida, está en contra de Él. No se puede ser neutral con respecto a Jesucristo. ¿Estás o no estás? Y a veces usted puede mirar gente en las iglesias que van a la iglesia y aún no han nacido de nuevo. Y si hay gente aquí que no ha creído en Cristo Jesús, quiero decirle que usted está en contra de Cristo. Y necesita arrepentirse. Y venir a Él. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Lo va a perdonar. Es lo que el Señor dice. Entonces, aquí el Señor está llamando a estos hombres a tomar una decisión. Es tiempo de que cada uno tome una decisión. Jesús no es simplemente un buen maestro, un filósofo, ya un gran líder, sino Jesucristo es el Hijo de Dios, que vino a morir este mundo por nuestros pecados. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer, la ira de Dios está sobre él. Entonces el Señor dice, bueno, este es el punto. ¿Están conmigo o están en contra de mí? No sea neutral. Y el que es conmigo, dice, y el que conmigo no recoge, desparrama. Aquí. Entonces aquí nosotros vemos que comienza el Señor ahora aquí, luego de hacer esta exhortación, y aquí es donde es importante siempre el contexto. Porque a veces nosotros tomamos pasajes aislados y tratamos de darle una interpretación, pero el pasaje está dentro de un hilo conductor. De aquí, ¿cuál es el contexto? Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Fíjense, el versículo que viene comienza con las palabras por tanto. Entonces, ¿por tanto qué? Lo que ya hemos cubierto. ¿Y qué hemos cubierto? Para atrás. ¿Qué es lo que esta gente estaba diciendo? Que Jesús estaba obrando milagros en el nombre de Satanás.
Eso era lo que ellos estaban diciendo, y es aquí en donde esta gente está. Entonces, en vez de ellos de dar y reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, ellos dicen, no, no queremos creer. Están rechazando, pero a la vez están dándole esta connotación de lo que Él estaba haciendo, de los milagros que Él estaba haciendo, eran en el poder de Satanás. Entonces el Señor dice, no hay razón en eso. Una casa dividida no se puede sostener. No se puede sostener. Entonces aquí el Señor comienza a hablarles aquí sobre lo que algunos llaman el pecado imperdonable. ¿Ya? La blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado imperdonable. Ahora, Jesús es el que está hablando esto. Y eso es muy importante. Él es el que nos está enseñando acerca de que existe la posibilidad de que una persona cometa un pecado por el cual no hay perdón. Ni en este mundo, ni en esta área, ni en esta esfera, ni en ninguna otra. Y esto es lo que el Señor va a hablar aquí, acerca de esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de ir entendiendo esto y no comenzar a crearnos ideas, ni a poco, no se vaya porque se puede ir con una mala idea, que es hasta el final, para que se pueda ir en paz. Porque hay gente que tiene esta idea de que, ay, cometí el pecado imperdonable. Y a veces hay gente que me lo ha dicho, pastor, parece que ya crucé. No, cuando cruces no vas a venir a mí. No hay remordimiento, no hay nada. Y eso es lo que nosotros vamos a ver aquí en estos 35 minutos que nos quedan, en esta mañana. Y prestar atención. Prestar atención. Y mi responsabilidad como pastor, como el pastor de esta iglesia, es decirle a usted, intentar decirle cuál es este pecado. Fíjense, vamos a estar mirando varios pasajes. Van a ir apareciendo ahí. Qué bonito el fondo, pero van a ir apareciendo ahí. En el libro de Jeremías, ¿cuántos han venido los jueves? Venga, porque ahí estamos hablando. Libro de Jeremías, el Señor le dice 2 veces a Jeremías que deje de orar por el pueblo. En el capítulo 7, versículo 16, el Señor le dice, no ores por este pueblo. Fuerte. Y le dice, ¿sabes? No te voy a oír. No te escucho, no te escucho, no te escucho, no importa lo que hagas. No solo ahí, en el verso 14 del capítulo 11, vuelve a decirle, Señor, no ores por este pueblo. Yo no te voy a oír. En el libro de Oseas, en el capítulo 4, en el verso 17, el Señor le dice al profeta, Efraín es dado a los ídolos, déjalo. Wow. No ores por ellos, no te voy a escuchar. Y el Señor dice, déjalo. Deséchalo. No vengas aquí a orar por ellos. Luego en el Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, en el capítulo 1, donde vemos ahí cómo va en progreso la decadencia y cómo Dios va entregando a la gente. El verso 24 dice que Dios los entregó a la inmundicia, a esos estilos de vida pecaminosos, impuros. Pero no solo eso, en el verso 26 dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego vean lo que dice en el verso 28 de Romanos 1. Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Ya? ¿Quieres hacerlo? Hazlo. No voy a contender más contigo. Wow. A este tipo de personas. Entonces aquí Dios claramente nos dice, mirando Jeremías y mirando Oseas y aquí Romanos, el Señor dice, déjalo, no ores más por ellos. No te escucharé, los he abandonado. Este es algo que usted y yo tenemos que considerar profundamente. Y no porque yo estoy diciendo que usted ha llegado a ese punto, pero para que entendamos que hay personas que pueden llegar a ese punto. Ahora, lo que no es el pecado imperdonable, porque yo sé, a lo mejor usted está pensando, bueno, pero ¿qué es el pecado imperdonable?
Y vamos a mirar un par de ejemplos aquí de lo que no es el pecado imperdonable. Pero primero quiero que usted entienda como creyente que los que han creído en Cristo Jesús no hay condenación, están seguros. A los creyentes, esto es para los creyentes. Usted que es creyente, usted tiene la seguridad en Cristo Jesús. Ahora, usted como creyente falla y peca, claro. Fallamos y pecamos. Pero Juan nos dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 de Primera de Juan, nos dice, si confesamos nuestros pecados, Juan 1:9, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y vea otra cosa interesante que dice antes de eso, en el verso 7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia, ¿de qué? De todo pecado, de todo pecado. ¿Como cuáles? Por ejemplo, la gente dice el adulterio. ¿Es el adulterio el pecado imperdonable? No. ¿Un adúltero reconocido en la Biblia? David. ¿Y qué pasó con él? Dios lo perdonó. Pero ¿cuándo lo perdonó? Cuando David reconoce a Natán y le dice, he pecado, pequé contra Jehová. Según de Samuel, capítulo 12, verso 13. Y luego, ¿qué le dice el Señor por medio del profeta? Inmediatamente, fíjese, inmediatamente. Una vez que él confesó su pecado, se arrepintió delante del Señor, el profeta le dice también, Jehová ha redimido tu pecado, no morirás. Dios lo perdonó. En Juan, el capítulo 8, en el verso 10 y 11, ahí la historia de la mujer esta que fue sorprendida en adulterio. Ahora, siempre a mí me ha llamado la atención, y eso es algo importante, siempre a veces lo resalto, es que se supone que esta mujer fue sorprendida en adulterio, en el acto mismo, dice. Pero solo trajeron a la mujer, no al hombre. ¿Dónde estaba el hombre? Capaz que haya sido alguno de esos fariseos ahí. Uno nunca sabe. Pero ¿qué es lo importante? Que traían a esta mujer para que Jesús declarara, de acuerdo a la ley, que esta mujer tenía que morir. La ley decía eso. Tenían que morir los dos. Y ahí usted ve la historia. Ya acuérdense, el próximo libro que vamos a estudiar es el Evangelio de Juan. En un par de años. Pero lo vamos a estudiar si el Señor no viene antes. ¿Verdad? O si no, allá arriba le pregunta todo a Jesús cuando llegue. ¿Y qué hace Jesús? Después de escribir ahí en el dedo, y la gente se empezó a ir y quedó, y las piedras quedaron ahí. El Señor le pregunta a esta mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, Señor, le dice ella. Y vea lo importante aquí, ni yo te condeno. Vete y presta atención a esto y no peques más, le dice el Señor. O sea, el Señor no está pasando por alto que ella había cometido un pecado. Ella había cometido un pecado y merecía la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. De la misma manera usted y yo. Romanos 5:10 dice que Él murió por nosotros siendo pecadores. Él murió por nosotros. Entonces el adulterio no es ese pecado imperdonable. El matar a alguien, a la gente pensaría, bueno, el asesinar a alguien es el pecado imperdonable, Dios no lo perdona. Un asesino por excelencia y premeditado, el mismo, David. Otra vez. David. ¿Se acuerda que él preparó la muerte de Urías? Planeó todo. Entonces, David es otro ejemplo. ¿Y qué ocurrió? Dios lo perdonó. Entonces, a veces estamos hablando de que el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo o el pecado imperdonable es una sola acción. No, no es una sola acción. Porque usted puede mirar a través de las Escrituras y se va a dar cuenta. Por ejemplo, Abraham mintió. ¿Sí o no? Claro. Él mintió. David adulteró. El asesino que estaba en la cruz fue perdonado. Pedro maldijo y negó al Señor. Entonces no es una sola acción. Y vamos a ver que esto es algo que va fraguándose en la vida de una persona.
y que es un proceso en el que esta persona va y va y va haciendo algo. ¿Y qué es? Bueno, rechazar al Señor. Ahora, quiero que vayan conmigo a Corintios. Ese pasaje no está ahí. Lo puse hoy en la mañana. En Corintios, en 1 Corintios 6, el versículo 9 al 11, lo pueden apuntar y después lo pueden leer completo ahí. El apóstol Pablo dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Ahora vea lo que luego dice, no erréis, y comienza a dar una lista de pecados. ¿Ya? 1 Corintios 6, verso 9. Ya, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Uno diría, wow, ahí está el pecado. Pero vea lo que sigue diciendo. Y esto era ya algunos. Dios los perdonó. Dios perdonó cada uno de estos pecados en la vida de esta gente. Así como lo ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. No importa en la condición en la que usted esté, y aquí no estoy poniendo categoría al pecado, si el pecado es más terrible o menos terrible. Aquí es pecado, es pecado. Prácticas que la gente tiene que van en contra de Dios. Y el apóstol Pablo dice, y esto eres algunos, más ya habéis sido lavados. Es la gracia de Dios. Entonces, si usted va y sigue estudiando, se va dando cuenta de que no es una sola acción este pecado imperdonable. Porque no importa lo que usted, a lo mejor usted dice, yo pequé hoy día a la mañana. Si se arrepiente, Dios lo perdona. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Por eso dice ahora aquí, leyendo en nuestro texto donde estamos, en el verso 31, por tanto os digo, esta es la palabra importante, y tenemos que llegar a saber qué es este por tanto. ¿A qué se refiere el Señor cuando dice por tanto? Bueno, ya hemos visto a todo lo que hemos estudiado la semana pasada, a todo lo que esta gente estaba diciendo acerca de Jesús. Acuérdense, la semana pasada los dejé colgados ahí con la blasfemia del Espíritu Santo. Bueno, es todo esto, lo que el Señor les acaba de decir a ellos. Para nosotros fue la semana pasada, era el diálogo que el Señor estaba teniendo con ellos ahí. Entonces por tanto, es todo lo que el Señor ya les había dicho y lo que ellos habían dicho, y ellos habían hecho una declaración fuerte. Pero fíjate, esta declaración de atribuir a Jesús que Él estaba actuando en el poder de Satanás tenía una connotación mayor. Y la connotación mayor era que ellos estaban rechazando a Jesús como el Hijo de David, como el Mesías. Entonces, cuando alguien comienza, porque a veces la gente dice que el pecado imperdonable es atribuirle al Espíritu, ¿ya?, o a Dios obras y atribuírselas a Satanás. Ahora, si alguien se arrepiente de eso, ¿Dios lo perdona? Claro, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Y es cosa de ver la vida del apóstol Pablo. ¿O ustedes piensan que Pablo no tenía este mismo pensamiento que tenían estos fariseos sobre Jesús? Y no solo eso, sino que después persiguió a la iglesia y mató a gente, los hacía blasfemar el nombre de Dios y todo lo demás. Bueno, se arrepintió y Dios lo salvó. Pero estaban en un punto en donde ya estaban dando un paso más grande. Y esto iba a perseguir o iba a ser constante en la vida de estas personas. Lo que iba a ocurrir es que ya no iban a arrepentirse derechamente, por más que le predicaran. Imagínate, hay gente que hoy día dice, comentaristas, personas, autoridades bíblicas, que dicen que este tipo de pecado es imposible hoy en este tiempo. Bueno, yo me pasé por alto todas esas hojas de los comentarios y seguí. Yo creo que sí es posible. Y si usted lee la primera carta de Juan, usted se va a dar cuenta que hay dos cosas ahí que Juan enseña, que son posiblemente este pecado. Tanto para aquellos que no creen y rechazan a Jesús, como para aquellos que han creído y le dan la espalda.
a Jesús. Y eso no es algo que uno inventa, es uno que ve, está estudiando en el Evangelio, en el primer libro de Juan. Y vamos a leer eso en un momento. Entonces aquí el Señor les está diciendo, el punto es, ustedes están diciendo que yo estoy orando en el poder de Satanás, están con eso rechazando que yo soy el Mesías. Cuidado, porque están a un punto de entrar en una posición en donde el Señor o ellos mismos van a rechazar al Señor. Ahora fíjense, mirando las Escrituras en el libro de Génesis, vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Vea qué interesante lo que dice aquí el Señor otra vez. Esto no lo dice Moisés. Moisés está escribiendo lo que el Señor dijo. Verso 3. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Esta es una pista para este pecado del que Jesús está hablando aquí en Mateo. Y esta es una de las verdades más gloriosas que podemos ver aquí, que es que el Espíritu de Dios contiende con el hombre, pero no por siempre. Entonces aquí hay una bendición y también hay una, como llamarían algunos, maldición. ¿Y cuál es la bendición aquí? Es que Dios contiende con el hombre. ¿Con qué propósito? Con que el hombre venga y se arrepienta. Trae convicción. Ahora, acuérdense, la revelación de la palabra de Dios es progresiva. Ahora nosotros sabemos quién es el que contiende con el hombre. Juan capítulo 16, verso 8. Cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al hombre de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en él. Bueno, aquí ya el Señor ya está planteando esto y dice, no voy a contender con el hombre para siempre. Y ese obviamente es una bendición, el saber que Dios está tratando de alcanzar al hombre. Por eso vino Jesús. No vino a condenar al mundo, dijo, vino a salvar al mundo. Pero también usted puede ver aquí que hay un gran problema. Que este luchar, que este constante contender con el hombre tiene un punto de fin. Puede llegar al final. ¿Cuándo va a hacer eso? Se lo voy a decir, no sé. Pero si Dios dice que va a llegar a un punto en donde no va a contender más. O sea, cada persona que escucha el mensaje y lo ha escuchado puede ser la invitación final para ellos. Por eso, si usted va a hacer evangelismo, y esto es una nota al margen, como diría alguien, no se puede ir sin darle el mensaje e invitarlo a recibir a Cristo. Es que si dicen que no, no importa. Pero usted, como dice Pablo, limpio es de la sangre de ellos. Usted tiene que entregar el mensaje. Si va a hablar de Jesús, entréguele el mensaje. Invítelos a venir a Cristo, a recibir el perdón, que se arrepientan de sus pecados y que Él es suficiente para perdonar sus pecados. Puede ser que a lo mejor usted les esté dando el último llamado que el Señor tiene para ellos. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo cuando iba a Damasco? En mi convicción personal, pienso que esa era la última oportunidad para él. Ahí el Señor, ¡pum!, lo encontró. Acuérdense, él iba con su mente y su corazón ardiendo. ¿Para qué? Para matar cristianos. Para matar cristianos. Y ahí se encontró con Jesús. O sea, todo hombre tiene esa oportunidad. Y aquí el escritor en Génesis nos dice esto. Fíjate, no siempre el Señor va a contender con el hombre. Va a llegar un punto en donde el Espíritu Santo va a dejar de luchar con la persona. No más convicción. Ya no más traerte al amor de Cristo. No más convicción de pecado.
Van a llegar a ese punto en donde Pablo dice esa mente reprobada. Entonces, si el Espíritu, si hoy día usted está sintiendo convicción del Espíritu Santo en esta mañana, dé gracias a Dios. Si hay convicción en su corazón, para venir a Él y arrepentirse. Y si el Señor lo está haciendo hoy, bueno, aproveche. Aproveche. En Juan capítulo 12, fíjense qué interesante ahí, en esta porción. Jesús, aquí tratando con los fariseos, y vean lo que dice el versículo 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, de los fariseos y de todos estos, ya nos dice aquí que no creían en él. No creían en él. Pero luego, si usted lee el versículo 39 de este mismo capítulo 12, dice, por esto no podían creer. Hay un paso, hay un salto entre no creer a no poder creer. O sea, ya llegaron a un punto en donde ya no iba a ocurrir nada más que ellos pudieran ver que los iba a llevar a creer en él. Fíjate, no es que no quisieran creer, ya no podían creer. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa en la vida de estos hombres y en la vida de la gente que llegan a este punto? Bueno, estos hombres, estos fariseos, estos religiosos, estas personas que estaban ahí, comenzaron a ver a Jesús, comenzaron a ver lo que Jesús hacía, comenzaron a escuchar lo que Jesús enseñaba y se encontraron ante esta situación de tomar una decisión y decir, ¿es el Mesías o no es el Mesías? De aceptar o de rechazar. Entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, decidieron en la primera que no era. Dijeron, no, no es. ¡Pum! Lo rechazaron. ¿Qué ocurrió? Que cada vez que ellos veían un milagro y escuchaban a Jesús enseñar, estaban frente a esa decisión que tenían que tomar. Eso no es el Mesías. Bueno, la primera vez, de pronto a lo mejor algunos dudaron en decir no, pero lo hicieron. Pero ya la segunda, la tercera, la cuarta, no, no es. No, no es. Tantas veces que escucharon, tantas veces que vieron a Jesús obrar milagros, sanar gente y escuchar sus sermones, llegaron a un punto en donde ya estas personas no podían decir que sí. Ya no iban a creer. Entonces el pecado, más que una acción, es una actitud del corazón. En este punto, lo que ellos están haciendo es realmente reflejando lo que está en su corazón. Y este es el rechazo constante. Aquí el punto no es tanto en lo que ellos dijeron, sino en su actitud del corazón. Y aquí es donde el Señor le dice, ustedes están pecando contra el Espíritu Santo. Porque Él es el que da testimonio. Aquí una pregunta para nosotros. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo hoy en día? En este tiempo. Bueno, Juan 16:8 nos dice ahí, hablando Jesús con sus discípulos, le dice que Él va a enviar el Espíritu Santo y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿qué vino a hacer el Espíritu Santo? A convencer a la gente. Y de pecado, porque no creían en Él. Entonces, cuando alguien rechaza el testimonio del Espíritu Santo, que viene a su corazón de que Jesús es el Mesías, que murió por usted en la cruz por sus pecados, está iniciando ese camino a ese pecado imperdonable. Y lo tremendo de esto es que la gran mayoría de las personas comienzan a tomar sus decisiones en la adolescencia por Cristo. Y ahí va. 9 de cada 10, según nuestros expertos en medir, dicen 9 de cada 10 decisiones que la gente hace por Cristo, las hace en su adolescencia, en su juventud. Y de ahí ya comienza. ¿Ya? Una cada 5,000, depende de la edad, una cada 25,000. Y cuando ya usted llega a los 65, 70 años,
ya es sencillamente la gracia, el milagro más grande. Que alguien en esa edad llegue a reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero aquí es en donde se comienza. Si alguien rechaza a Jesucristo, no hay perdón, ni en este mundo ni en el venidero. No hay perdón aquí. No hay manera de recibir perdón después de que usted ha muerto. Está establecido, dice el libro de Hebreos, el capítulo 9, verso 27, está establecido para los hombres morir una vez y después de esto viene el juicio. Marcos nos dice que no tiene jamás perdón, sino que es reo, sino que es culpable de juicio eterno. Claramente el énfasis aquí es que nunca va a haber perdón. Y a veces hay gente que dice, bueno, de acuerdo a las ideas que pueda tener, saquémoslo de donde está para que se venga y va a llegar a un punto. No. La decisión de dónde usted y yo vamos a pasar la eternidad se decide aquí, en esta vida. En esta vida. Así que el Espíritu Santo es el que hace y está trayendo convicción al corazón de la gente. ¿Para qué? Para que reconozcan su necesidad de Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, a veces nosotros pensamos que nosotros somos los que tenemos que convencer, que tenemos que salvar a la gente. Sí, yo puedo presentar muy buenos argumentos. Y usted a lo mejor mejores argumentos. Pero al final es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Y esta persona tiene, gústele a quien le guste, libre albedrío. Tiene que tomar la decisión. Por eso Jesús dice, ¿tienes sed? Venga a mí. ¿Quién? El que quiera. El que quiera. Entonces, aquí nosotros vemos que el problema, ¿cuál es? El problema del pecado tiene que ver no tanto con la parte de evidencia y de razonamiento, sino tiene que ver más bien con que el hombre ama más las tinieblas que la luz. Vea lo que dice Juan. Juan capítulo 3. En el verso 17 y 18 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Entonces, está clarísimo ahí. Pero luego fíjense, en el verso 19, y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo es la luz. El primer capítulo de Juan. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque las obras o porque sus obras eran malas. O sea, su razón para no venir a la luz es su amor por las tinieblas. Es lo que la Escritura está diciendo aquí. Yo sé, la gente dice, no, es que yo tengo grandes dificultades intelectuales con creer. No, no quiere dejar de pecar. No, el razonamiento. No, yo quiero seguir viviendo mi vida como yo quiero, a mi manera, y haciendo lo que yo quiera. Y el punto es que usted no lo va a convencer. Es Dios tiene que hacerlo. Dios tiene que hacerlo. Es el Espíritu Santo que los lleva a creer en Cristo Jesús. Es lo que Él vino a hacer, a convencerlos aquí. Entonces, cuando alguien parte de esta vida a la eterna, o a la eterna, no sabemos. Pero el punto es este, porque yo sé, a veces todos pensamos, bueno, se murió y todos se fueron al cielo, ojalá, pero no es así. Pero si alguien va a morir en esta vida y le toca estar
delante de Cristo no en el bema, sino que en el juicio del trono blanco, en Apocalipsis 20, la única razón por la que esa persona va a estar ahí no es porque es adúltero, no es porque es fornicario, no es porque es blasfemo, no, es porque ha rechazado a Cristo Jesús. Es la única. Es la única, no hay otra razón. Ahora, claro, todo lo demás es consecuencia de rechazar a Cristo Jesús. Por eso Dios dice que los va entregando. Comienzan a rechazar y comienzan a practicar estilos de vida que al final, obviamente, lo van a llevar a otra y otro tipo de cosas. Y cuando están frente al juicio del trono blanco, van a estar ahí, en ese lado, adelante del juez. Nosotros vamos a estar detrás del juez, pero ellos van a estar delante del juez. Y la única razón por la que van a ser condenados y lanzados al lago de fuego y azufre es por haber rechazado a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de sus vidas. Es lo que va a ocurrir. Entonces, aquí ocurre una situación. Aquí a lo mejor ustedes saben, aquellos que han tenido alguna experiencia con algún problema en algún órgano de su cuerpo, ya que alguien ha estado enyesado aquí más de 3 meses, ¿verdad? Yo estuve enyesado de este brazo por mucho tiempo, más de 3 meses, ¿ya? Y llega un punto en que este brazo se me atrofió. Ahora, la musculatura que tiene es por eso. ¿Ah? Y ¿sabe qué es interesante? Que esto es un fenómeno que va produciendo eso. Cuando usted comienza a dejar de usar un músculo, un miembro de su cuerpo, esto se va a ir atrofiando. Y no se va a poder usar aquí. Si usted pusiera su brazo aquí, siempre anda con el brazo aquí, va a llegar a un punto en donde ya después ya no va a poder mover. De hecho, es más, hay gente que dice que si usted está expuesto en un ambiente en donde siempre hay oscuridad, usted va a perder la capacidad de ver. Es la capacidad de ver. ¿Qué ocurre? Que si usted hace lo mismo con esa capacidad que usted tiene de usar, de recibir, de aceptar, pero en vez de hacerlo usted rechaza y rechaza y rechaza, obviamente que va a perder la capacidad de hacerlo. No va a aceptar. Va a ser como esos fariseos que no podían creer. Y aquí ocurre lo siguiente, que de ahí usted comienza en su mente a tener esos patrones de conexión y va a comenzar a reaccionar la persona. Al primer no va a ser difícil. Es como Agripa, casi me convence. Pero luego en su mente, no. Es como yo tengo a mi suegra, ¿ya? Y usted la viera cuando ella teje, ¿ya? Es una araña. Y te habla y ya está condicionada. Bueno, cuando las personas comienzan a condicionar y comienzan a responder de una forma, no, va a llegar un punto en donde ya no va a ser, ni siquiera lo va a pensar, lo va a hacer. Lo va a hacer. Y esto es lo que ocurre con esta gente. Con los ojos cerrados ya van a decir no, así como los que tejen. Le apagan la luz y mi suegra sigue tejiendo. Oren para que venga. No, en serio. Entonces, cuando las personas escuchan el Evangelio de Jesucristo, por primera vez sienten el Espíritu Santo. No es que usted es poderoso en la predicación, no, sienten el Espíritu Santo. Pero ahí comienzan esa lucha. Ahí comienza esa primera batalla en su mente. El problema es la respuesta. Si decidiste decir no, y eso va a comenzar a ser progresivo. La próxima vez que alguien se ha enfrentado a eso, va a ser otra vez más difícil. Para aquellos que están compartiendo con él. ¿Por qué? Porque ya está premeditado decir no creo. Establecieron ya un patrón en su cerebro.
Respuestas automáticas aquí. Entonces, cuando las personas llegan a ese punto, están cerca de cometer ese pecado. Un pecado que es imperdonable. ¿Por qué? Porque a veces la gente piensa, oh, Dios lo va a salvar porque sí, buena gente. No. No hay forma. Como dije, el porcentaje de gente que toma su decisión por Cristo en su juventud es muy alta. Y la gran mayoría de ustedes, a los que alcanzo a ver, por lo que entiendo, han sido jóvenes alguna vez, igual que yo. Y hemos recibido a Jesús en nuestra juventud. Ya hace 40 años atrás, algunos. Y no me digan, yo soy cristiano desde que nací. No, mentira. Sí, desde que nació de nuevo, eso sí, cuando aceptó a Cristo Jesús. Pero ya usted conoce gente mayor y usted sabe, todos tenemos familia. Y a veces usted ve y se encuentra con esa lucha, con sus familiares que son mayores de edad. Entonces, fíjense aquí esta obra que ellos estaban atribuyendo a Satanás, que era la obra del Espíritu Santo, Dios trabajando a través de nuestro Señor Jesucristo, los estaba llevando a este pecado. Es una señal en donde ellos estaban ya a punto de ir haciendo esto más consistente y más consistente. Y vea lo que dice en Primera de Juan. Ahí este pasaje es interesante, en Primera de Juan. En el capítulo 5 de Primera de Juan. Si usted quiere profundizar en este pasaje, ¿te acuerdas? Nosotros ya estudiamos todo el Nuevo Testamento. Vaya a la página calvaricela.com, ahí está. Bueno, ahí debería estar. Esa es la fe, que ahí esté. Primera de Juan. Y ahí hablamos un poco acerca de esto. Pero vean lo que dice Juan aquí, ¿ya? Si alguno, verso 16, si alguno viere a su hermano, vea lo que Juan está diciendo. Yo no estoy inventando aquí. Aquí no está hablando de hermanos de sangre, ni de hermanos de raza, no. ¿Quiénes son los que normalmente se llaman hermanos en la iglesia? Los creyentes. Nosotros no lo usamos mucho porque somos un poquito más informales, ¿ya? Pero hay lugares en donde usted va, hermano, ¿verdad? Hermano. Pero aquí Juan dice, hey, si usted viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá a Dios y le dará vida. Yo creo que todos nosotros cometemos pecados de no de muerte. Fallamos. Pecamos, mentimos. Hacemos cosas, deseamos cosas. Entonces, si nos arrepentimos, Dios nos perdona. Pero luego vean lo que dice aquí. Esto es para los que cometen pecado que no es de muerte. Y vean lo que hace una distinción aquí. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Ahora, no entienda esto como que a esto se le ocurrió a Juan. Esto es la palabra de Dios inspirada. Es inspirada. Entonces lo que Juan está diciendo aquí es, hey, la blasfemia o aquellas personas que van a llegar a este punto de cometer pecado en donde no se van a arrepentir, no oren por ellos. No pueden. ¿Cómo puede usted orar por alguien que no quiere? No hay oración que usted pueda encontrar en la Biblia que se haga por eso. No hay. Es más, aquí la idea tiene que ver con que Juan está declarando aquí que hay personas en la fe o en la iglesia del Señor que van a negar a Cristo. Acuérdense, el espíritu del anticristo, ¿cuál es? En Juan, negar que Cristo es el Mesías, que Cristo vino carne, que el Mesías vino. Es anticristo. Y esto es lo que Juan está diciendo. Hay personas que van a llegar a ese punto. Ahora, fíjense, en el libro de Hebreos, ya casi, en el libro de Hebreos, en el capítulo 7, en el verso 25, creo que eso también lo puse hoy día, no está ahora, no mañana.
Verso 25, vea lo que dice el escritor de Hebreos. Y esto es muy interesante. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios. ¿De quién está hablando aquí el escritor de Hebreos? De Jesús. De él está hablando. Y dice, si tú te quieres acercar al Padre, es a través de él. No puedes venir al Padre rechazando a Jesús. No puedes. Viviendo siempre, dice, para interceder por ellos. Aquí. Entonces, ¿cuál es el requisito para venir a Dios? El Padre. Es a través de Cristo Jesús. Es por Él. Que usted puede venir y tener acceso a Él. No es de otra manera aquí. Entonces, cuando una persona comienza a decir, no importa, lo importante es que tenga fe y que crea en algo. Error. Error. Nadie puede negar que los del Islam tienen fe. Y vea, equivocado completamente. Aquí es claro que el pecado de muerte es buscar venir a Dios sin Jesucristo. No puede. Y yo como cristiano, y yo como pastor, y usted como cristiano, usted no le puede decir, no, lo importante es que tengas una fe en algo. No, es en Cristo. El que cree en el Hijo aquí. O sea, una es rechazar a Jesús, dos es no creer en Cristo Jesús. Pecado de muerte. Entonces, yo solo conozco dos pecados que son de muerte. De acuerdo a lo que uno ve en la Biblia. No venir a Cristo para ser limpiado por Él. Segundo, negar a Cristo. Una vez que has venido a Él. Es lo que uno ve en la Biblia. El pecado de muerte es el regreso deliberado, el apartarse, el rechazar a Jesucristo continuamente. Por eso siempre el Señor nos está invitando a arrepentirnos. Por eso a veces las personas oran y no ore más por eso, usted ya no va a volver a pecar. Esa doctrina es falsa. Pecamos. No es el ideal, no estoy diciendo vaya y peque, no. Pero cuando usted falla, y si Dios está ahí en su corazón, el Espíritu Santo va a traer convicción. ¿Y qué va a hacer? Arrepentirse. Señor, he pecado. Contra ti he pecado. Y Él nos va a perdonar. Él nos va a perdonar. Entonces, solo hay un pecado que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo no puede expiar. Solo hay un pecado por el cual el hombre será juzgado. Solo hay un pecado que te alejará para siempre de Dios. El rechazo del perdón de Dios. Es rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. Recuerda Juan 3:16. Todos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Ahí está la invitación. Y el que rechaza eso va a comenzar en ese proceso de una mente reprobada. De una mente que va a ir cada vez más cayendo en la oscuridad, en la tiniebla. Entonces la pregunta con la que quiero terminar, que yo sé que a lo mejor usted se la puede hacer, o se la ha hecho, o a lo mejor alguien le dijo que, ay, usted cometió ese pecado. Si yo he cometido ese pecado en mi vida o no. Cuando usted se hace la pregunta, pues yo ya se lo respondí al principio, es porque no lo ha hecho. Cuando usted llegue a ese punto, y aquí nadie ha llegado, no estoy diciendo que alguien ha llegado ahí a ese punto,
Pero cuando usted llegue a ese punto no va a haber preocupación. Pero si usted pregunta si lo ha cometido, quiere decir que no lo ha hecho. No lo ha hecho. Por eso quiero terminar leyendo en Isaías 55, verso 6 al 8. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Y vea lo que dice el profeta. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Este es el llamado de Dios. Pareciera Isaías como parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero es así. Esta es la invitación de Dios. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Entonces, si alguien está en pecado, el Señor le dice, ven, arrepiéntete. Y el Señor dice que Él es amplio en perdonar. Ahora, acuérdate, la revelación que tenía Isaías no era completa. Nosotros la tenemos completa. Porque Jesús murió en la cruz. Y Jesús le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, si usted ha cometido pecado, usted venga al Señor y Dios lo va a perdonar. Hebreos 3:15, entre tanto, dice esto aquí el escritor, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca su corazón, como los de la provocación, dice el escritor. Sino, arrepiéntase. Salga esta mañana de aquí, camino a su casa celestial, al cielo, seguro. Y esa única seguridad no te la da venir aquí, te la da Cristo. Te la da Cristo Jesús. Entonces hay gente que puede salir y a veces lamentablemente va a la iglesia con un paso más cerca del cielo y otro con un paso más cerca del infierno. Pero otra vez, venga al Señor, arrepiéntase. ¿Cuál es el pecado que ha cometido? No me lo tiene que confesar a mí, pero si usted ha cometido un pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo. En esta mañana, no se vaya de aquí con su corazón amargado. ¿Por qué? Porque eso va a traer más amargura, más dureza y más alejamiento de Dios. Y va a ser solamente una consagración externa, sino una comunión interna. Es lo que es. Se ve algo bonito por fuera, pero sin comunión. Y la verdadera consagración viene por una verdadera comunión con el Señor Jesucristo, que produce en nosotros frutos abundantes en nuestra vida. Entonces, si usted está aquí esta mañana, no tenga miedo, usted no ha cometido ese pecado. Pero a lo mejor ha pecado. Y el Señor hoy día lo invita, arrepiéntase. Vamos a orar y vamos a cerrar nuestros ojos, no voy a invitar a pasar a nadie aquí al frente ni nada de eso, no se preocupe. Porque yo creo que esto es un asunto entre usted y Dios. Vamos a tomar un minuto nada más. Cerremos nuestros ojos. Y pídale perdón al Señor. Señor, me arrepiento, he pecado. He pecado. Pero no se arrepienta por lo que otra persona ha hecho. Porque a veces somos dados a eso. Es que este hizo esto y no. Es lo que usted ha hecho. Lo que usted ha hecho. Y si usted no ha cometido pecado hoy día, bueno, gloria a Dios. Pero recuerda siempre, Él nos dice, si oímos su voz, bueno, no endurezcamos nuestro corazón. Padre, te adoramos en esta mañana, exaltamos tu nombre y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Por cada uno de nosotros, Señor, porque nos amaste.
sabiendo que estábamos muertos en delitos y en pecados, sabiendo que éramos tus enemigos, tú viniste a morir por nosotros y a ofrecernos el perdón de pecados. Y te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos aquí que ha recibido ese perdón a través de lo que tú hiciste al reconocerte como el Señor y Salvador. Y oro, Señor, si hemos fallado, si estamos a lo mejor en una práctica de pecado, que tu Espíritu Santo traiga convicción a los corazones en esta mañana. Que puedan venir a ti, a esa cruz. Esa cruz que es el instrumento de juicio, pero a la vez también es el lugar de la misericordia más grande que el hombre puede encontrar. Esa gracia y ese perdón a través de lo que tú hiciste. Rendidos a ti, arrodillados ante ti, en esta mañana te pedimos, Padre, a través de tu Hijo Jesucristo, que nos perdones, que nos limpies, que nos renueves, que nos llenes con tu Espíritu Santo, que nos fortalezcas y que nos uses para tu gloria. Ayúdanos, Señor, a no descansar en llevar el mensaje a aquellos que no te conocen, sabiendo que la obra es tuya, que solamente, Señor, debemos llevar ese mensaje y comunicarlo. Ayúdanos a que como iglesia, Señor, lo podamos hacer. Llevar, Señor, a otros a conocerte. Porque en ti, Señor, hay vida, hay perdón, hay remisión de pecados. Y eso es lo que la gente necesita conocer, es a ti. No a nosotros, sino a ti. Llénanos, Señor, en esta mañana con tu Espíritu Santo. Y gracias, Señor, porque tu palabra es clara y nos animas, nos exhortas, nos desafías, nos reprendes. Y eso, Señor, nos da a entender que tú todavía sigues trabajando en nosotros, Señor, haciéndonos más como Cristo. Gracias. Oro por nuestros hermanos que están enfermos, para que tú los toques con tu Espíritu Santo, los sanes, si es tu voluntad hacerlo. Para ti no hay nada imposible. Provee trabajo al que no tiene. Y continúa tú, Señor, sanando nuestras relaciones, Señor, con aquellos que a lo mejor están rotas. Oramos, Señor, en esta mañana y gracias por cada uno en este día, Señor. Toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza al único y sabio Dios, al Creador de los cielos y de la tierra, al Eterno, al que vive por siempre y que está a la diestra, intercediendo por nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Él y en ese nombre oramos en esta mañana. Amén. Amén. Bueno, hermanos, si Dios lo permite, el jueves vamos a tomar la segunda parte de nuestro estudio de Jeremías 30. ¿Ya? Estamos hablando sobre la tribulación. Entonces, todos invitados el jueves. Y quiero animarte, yo sé que Johan va también a dar los anuncios, pero ya se viene la conferencia, pero también recuerde, miércoles 24 y jueves 25, en la noche, a las 7 de la noche, aquí, vamos a tener estudios abiertos. ¿Cuál es la idea de ese estudio? Bueno, primero que usted venga, sí, pero también que usted pueda invitar a alguien. Nuestros hermanos que nos visitan ya de diferentes lugares, de Miami, de California, de México, de ahí Merced Norte, de todos lados nos visitan. Y van a estar aquí ellos compartiendo de New York, de New Jersey, de todos lados que van a venir, van a estar aquí compartiendo esos días. Pero ese día especial para todos.
Ellos están haciendo un esfuerzo interesante, ya pagándose todo para venir. Entonces, aprovechemos esta oportunidad de venir. Invite a alguien. A lo mejor le va a decir que no, pero invite. Invite. Y también dispongámonos nosotros a poder hacer ese esfuerzo y venir. Vamos a tener un tiempo bueno en la palabra y juntos adorando al Señor. Y también para que puedan escuchar a otros pastores también, que es también de bendición. Eso es lo que más yo deseo también, de sentarme ahí y escuchar lo que el Señor tiene para decirme a mí a través de esos hombres que Dios está usando, ha usado, que conozco a muchos de ellos por años y que Dios los sigue usando. Entonces, nada, animarte, ya queda poco, ya para irnos para arriba, pero mientras tanto todavía esta es la tierra. Sigamos siendo luz y sal en este mundo. Que Dios les bendiga. Johan les va a cantar una canción.